Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo con nuestro catecismo del día de ahora. Vamos a continuar viendo el sacramento de la confirmación, por lo cual pues los invito a que sigan atentos, a que sigamos aprendiendo, a que le pedimos a Dios que nos dé el entendimiento, la gracia para poder de la mejor manera comprender sus regalos, esos regalos que Él nos ha hecho, estos puntos de encuentro en los cuales Dios hace presente su gracia. Pedimos pues a la Virgen María que en esta noche nos acompañe, que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender lo que hoy Dios quiere y tiene para nosotros. Muy bien, pues hoy vamos a comenzar con la pregunta número 205 del UCAT y que tiene mucho que ver con la pregunta que ustedes tuvieron que haber leído en estos días, por ahí les encargué, que leyeran en su catecismo que ustedes tienen la pregunta: ¿qué hace la confirmación en ti? ¿Alguien recuerda qué hace la confirmación en las personas? ¿Alguien que haya leído y que nos recuerde qué hace la confirmación en mí, qué hace la confirmación en ti? Antonio, te escucho. Así es, en la confirmación nos encontramos con el Espíritu Santo. ¿Qué más leyeron en la página 116 de su catecismo que ustedes tienen? La paginita que está ahí en la parte superior. ¿Qué más aprendieron acerca de qué recibimos el día o qué hace la confirmación en nosotros, en ti? ¿Qué hace la confirmación en ti? Sí, adelante. Dice que nos confirma como una persona cristiana, ¿sí? Nos encontramos con el Espíritu Santo, nos confirma como cristianos. ¿Qué sucede entonces en la confirmación? Hoy vamos a ver el catecismo para los jóvenes. ¿Qué dice acerca de esta parte de qué hace la confirmación? ¿Qué sucede en la confirmación? ¿Cómo se da esto de la confirmación? ¿Qué sucede? Y dice el Yucat, dice, en la confirmación, el alma de un cristiano bautizado queda marcada con un sello indeleble, que solo se le puede recibir una vez y que marca a esta persona para siempre como cristiano. Entonces nos dice que en la confirmación, volvemos a repetir, el alma de un cristiano bautizado dice que queda marcada con un sello indeleble. Es decir, queda como podemos decir, como un tatuaje en nuestro corazón que no se puede borrar, que se recibe una vez y que marca a la persona para siempre como un cristiano. Nos dice que el don del Espíritu Santo es la fuerza de lo alto, en la que esta persona realiza la gracia de su bautismo a través de su vida y es testigo de Cristo. Nos dice, como ya lo mencionaba hace ratito Antonio, en la confirmación se nos da el don del Espíritu Santo, la fuerza de lo alto, y que esta fuerza de lo alto pues nos convierte a través del bautismo en un testigo de Cristo. ¿Qué es un testigo? Pues un testigo, nosotros podemos encontrarnos al testigo como aquella persona que ha visto con sus propios ojos, que ha visto con su propia vida las gracias de nuestro Señor Jesús. Entonces nos dice que el bautismo nos convierte, vuelvo a repetir, en personas testigos de Cristo. Entonces, la confirmación no solamente nos confirma, no solamente se nos da esa gracia, sino también dice, nos convierte en testigos de Cristo. Pero para poder ser testigos es necesario, es necesario que
pues nosotros seamos personas creyentes en Cristo. Es decir, para poder ser testigo, nosotros debemos de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, es importante, vamos a ver qué más nos dice el Yucat acerca del catecismo. Es importante, pues, recordar que en la confirmación Dios nos brinda su fuerza, nos brinda su gracia. La gracia, vuelvo a repetir, de ser de Cristo. ¿Para qué me sirve a mí ser o pertenecer a Cristo? Para dar testimonio. Sin embargo, no se puede dar testimonio tratando de, de ser un testimonio. Es decir, si nosotros queremos ser testimonios o queremos ser una persona testimonio de Cristo, ser testigos de Cristo, pues nuestra finalidad es esa, mostrar a Cristo y no mostrarnos a nosotros. Dice más adelante, confirmarse quiere decir hacer un contrato con Dios. Dice que en la confirmación vamos a hacer ¿qué? Un contrato con Dios. Dice, el confirmado dice, sí, Dios mío, creo en ti. Dame el Espíritu Santo para pertenecerte totalmente, para no separarme nunca de ti y para dar testimonio de ti toda mi vida en cuerpo y alma, con hechos y palabras, en los días buenos y en los días malos. Y Dios dice, sí, hijo mío, yo también creo en ti y te concederé mi espíritu. Me doy yo mismo, te perteneceré totalmente. No me separaré de ti nunca, ni en esta vida, ni en la eterna. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en tus hechos y palabras. Incluso cuando tú me olvides, yo estaré ahí, tanto en los días buenos como en los malos. Entonces, observemos cómo el día de ayer yo les decía que la confirmación es como esa instrucción del director técnico cuando le dice a un futbolista, ánimo, salta a la cancha, enfréntate a la vida. Hoy se nos pone otro ejemplo de qué significa confirmarse. Y dice que confirmarse significa hacer un contrato con Dios, donde el confirmado, donde la parte del contrato, la que te pertenece a ti, observa, esto es lo que tú le vas a decir a Dios el día de tu confirmación es, sí, Dios mío, creo en ti. Observen, primera promesa que tú le vas a hacer en tu confirmación a Dios. Sí, Dios mío, creo en ti. Y luego le haces una petición. Dame el Espíritu Santo para pertenecerte totalmente. La confirmación es decirle a Dios, quiero permanecerte a ti totalmente. Es decir, quiero ser tuyo totalmente. Es entregarle tu vida a Dios el día de tu confirmación. Y luego dice, ¿para qué queremos pertenecerle a Dios? Dice aquí, para no separarnos nunca de ti, para dar testimonio de ti toda mi vida en cuerpo y alma, con hechos y palabras, y sobre todo, dice aquí, en los días buenos y en los días malos. El contrato que Dios te propone el día de tu confirmación es un contrato para siempre. Es un contrato en el cual tú le ofreces tu vida a Dios para que te cambie, para que te haga nuevo, para que seas un testimonio de Dios en la vida de las demás personas. Hay una historia que me gusta a mí mucho, se llama La Niña de las Manzanas. Esta historia, pues es para ti y es para mí, y dice así. Dice que en una ocasión había dos personas que ya iban tarde al aeropuerto. Estas personas tenían que tomar el avión y dice que estas personas iban corriendo, llegaron al aeropuerto, iban corriendo. Y uno, sin querer, tumbó una canasta de una niña que estaba vendiendo manzanas.
Y entonces resulta que esta persona que estaba vendiendo manzanas, pues le tumban su puesto, y las dos personas que iban corriendo, pues uno dice, híjole, hay que regresarnos, hay que ayudarle a la niña a la cual le tumbamos la canasta. Sin embargo, uno de ellos le dice, ¿por qué hay que regresar? Se nos va a ir el avión. Y entonces la persona decide regresarse. No le convence el ser egoísta y se regresa. Se regresa. Cuando regresa eh, con la niña, se da cuenta que la niña estaba llorando. Era una niña que estaba teniendo su puesto de manzanas. Y entonces empieza esta persona a ayudarle a recoger las manzanas a esta niña que le habían tomado las manzanas, y empiezan a recoger las manzanas y la niña seguía llorando. Cuando terminan de recoger las manzanas y que acomodan el puestecito que traía la niña le hace una pregunta, y la pregunta que le hace la niña a la persona es, oiga señor, ¿y usted es Jesús? ¿Usted es Jesús? ¿Por qué creen ustedes que la niña le haya preguntado a esta persona, tú eres Jesús? ¿Ustedes por qué creen que esta niña del cuento, de esta anécdota, le preguntó a esta persona que si él era Jesús? Repito, la niña era una niña ciega y le hace esa pregunta. ¿Tú eres Jesús? ¿Por qué creen que hizo esa pregunta? Los escucho. Adelante, Chuy. ¿Por qué qué? Por su fe a Dios. Ahí con Olvera Espinosa. Perfecto, porque la niña tenía fe y porque la persona le ayudó y quería ser ayudada. Muy bien, ¿alguien más había levantado la mano? ¿Por qué creen que la niña le dijo a esta persona, por qué lo confundió a esta persona con Jesús? Ya Cristian ya nos mencionó, Santiago también ya nos mencionó algunas cosas. ¿Por qué consideran que la niña le dijo a esta persona que si él era Jesús? Antonio, te escuchamos. Perfecto, muy bien. Y la confirmación nos debe de llevar a esto. Nos deben de llevar a que a nosotros, a ti Santiago, a ti Cristian, a ti Jesús, a ti Kevin, a ti te confundan con Jesús, a ti Brandon te confundan con Jesús y que digan, oye, ¿tú eres Jesús? O que tú, por ejemplo, a las mujeres les digan, oye, ¿tú eres María? ¿Tú eres María de Nazaret? ¿Tú eres la Virgencita? Pero que te lo digan por tus buenas obras, porque das testimonio de Dios, porque te comportas como cristiano y los cristianos nos ayudamos. Y posiblemente la ayuda que hizo esta persona fue la única ayuda que estaba recibiendo la niña. Esta niña no podía ver y sin embargo alguien le ayudó. A lo mejor tú eres ese Jesús que le hace falta al mundo, pero esto Dios te lo puede conceder. Esto lo concede Dios. Y luego ahí va la parte del contrato de Dios. ¿Qué responde Dios a mi contrato de yo creo en ti, de dame tu Espíritu Santo para pertenecerte totalmente? No quiero separarme de ti, quiero dar testimonio de ti en cuerpo y alma, con hechos y palabras. Lo quiero hacer en los días buenos, lo quiero hacer en los días malos y quiero ser tu testimonio todo el tiempo. Quiero que realmente a mí me confundan contigo. Cuenta entre las historias de los santos que había un santo, San Sebastián, que decía que él pertenecía al pueblo romano cuando el pueblo romano se dedicaba
a matar a los cristianos. Y dicen que en algún momento de su vida, este santo se encuentra con Dios y le cambia su vida. Y entonces, esta persona dice que su pasado empieza a cambiar. Ya no empieza a ir a tomar, ya no empieza a ir a ver cómo se mataban a los cristianos en los juegos, ya no va a los prostíbulos, ya no va a esas partes que no le beneficiaban como cristiano, y dicen que él no había dicho que era cristiano porque si él decía que era cristiano lo mataban. Sin embargo, la persona empieza a cambiar, su estilo de vida empieza a cambiar y entonces se empiezan a preguntar, ¿qué tiene esta persona de raro? ¿Por qué es tan rara esta persona? Y entonces dicen que los soldados un día se dan cuenta, lo persiguen a escondidas y se dan cuenta que le ayudaba a los pobres, que le ayudaba a la gente, que era una persona que hacía el bien, que era un buen cristiano. Y entonces pues se dan cuenta que él es cristiano. Esa es nuestra finalidad al prepararme como para recibir este sacramento. Un sacramento, dice aquí, de testimonio. Nosotros el día de nuestra confirmación estaremos recibiendo un sacramento, un punto de encuentro con Dios del cual estamos llamados a dar testimonio. Y dice, vamos a ver el compromiso de Dios a mi parte, dice, y Dios dice, vamos a ver qué dice, cuál es la parte del contrato de Dios. Y Dios dice, sí, hijo mío, yo también creo en ti. Y esto es importante. Es un Dios que cree en mí. Es un Dios que te toma en cuenta, que considera y sabe que le estás diciendo la verdad. Yo también creo en ti. Y te concederé mi Espíritu Santo el día de tu confirmación. Dice, me voy a dar a mí mismo. Te lo voy a dar, me voy a dar a mí mismo. Tanto así que yo también te perteneceré totalmente. Recibirás la fuerza total del Espíritu Santo. Dice, no me separaré de ti nunca. El día de tu confirmación dice, yo no me separaré de ti nunca, ni en esta vida, ni en la eterna. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en tus hechos y en tus palabras. Incluso cuando tú me olvides, yo estaré allí, tanto en los días buenos como en los días malos. Si nos damos cuenta, el sacramento de la confirmación, Dios nos dice, yo también te quiero pertenecer a ti. Yo también quiero estar a tu lado toda tu vida. Yo también quiero ayudarte en las buenas y en las malas. Yo también me comprometo contigo. Entonces, el sacramento de la confirmación es el momento en el cual Dios te dice, yo me quedo contigo. Pero también es en el momento en el cual nosotros le decimos a Dios, yo también quiero estar contigo. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quién puede ser confirmado? ¿Y qué se exige a quien solicita la confirmación? ¿Ustedes quién dicen que puede ser confirmado? ¿Quién, Antonio? Ajá, a ver, continuamos contigo, Hernández. ¿Y quiénes son? ¿Qué necesitamos para poder recibir el sacramento? ¿Solo eso, Brandon? El bautismo, acuérdense que la puerta que nos abre los demás sacramentos es el qué? El bautismo. Así es, Cristian. Para nosotros ser bautizados, necesitamos estar bautizados. Y como ya lo decían ustedes, claro, creer en Cristo. Vamos a ver quién puede ser confirmado y qué se exige a quien solicita la confirmación. Y dice así,
Todo cristiano católico que ha recibido el sacramento del bautismo y que está en estado de gracia puede ser admitido a la confirmación. Dos requisitos para que pueda recibir la confirmación. Uno es estar bautizado. Dos, estar en estado de gracia. ¿Qué significa estado de gracia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea de qué significará estar en estado de gracia? ¿O ustedes qué se imaginan cuando escuchan estado de gracia? ¿Sí, Hernández? Estar bien con Dios, muy bien. ¿Alguien más? ¿De qué manera podemos estar bien con Dios? ¿De qué manera, Cristian? Respetando lo que, ¿qué, perdón? Respetando a Dios y teniéndole fe. Emi Álvarez, no se escuchó tu voz, Emi. A ver, mientras Antonio, pues, ¿qué es estar en estado de gracia? Estar en estado de gracia es, como lo decía Hernández, es estar bien con Dios. Y la forma en la cual podemos estar bien con Dios es por medio de otro sacramento llamado el sacramento de la confesión que nos perdona nuestros pecados o en el caso de los niños pequeños, acabado de ser ¿qué? Bautizado. Que también les recuerdo que también el bautismo nos perdona nuestros pecados. ¿De acuerdo? Entonces, dos requisitos para recibir el sacramento del bautismo. Estar en estado de gracia, que es estar bien con Dios, creer en Dios, creer en Él, y después, lógicamente, estar confesado y, en este caso, tener como requisito el sacramento del bautismo. Vamos a ver qué más nos dice acerca de eso. Dice, estar en estado de gracia quiere decir no haber cometido ningún pecado grave, es decir, pecado mortal. Por un pecado mortal el cristiano se separa de Dios y solo puede ser reconciliado de nuevo con Él mediante la confesión. Un niño o joven cristiano que se prepara para recibir la confirmación se encuentra en una de las fases más importantes de su vida. Por ello, hará todo lo posible para comprender la fe con su corazón y con su inteligencia. Pedirá al Espíritu Santo a solas y con otros. Se reconciliará de varios modos consigo mismo, con las personas de su entorno y con Dios. Aquí tiene su sentido la confesión, que se acerca también más a Dios, aun cuando no se haya cometido ningún pecado grave. Entonces nos dice nuestro catecismo que estar en estado de gracia significa no tener ningún pecado grave, es decir, no estar separado de Dios por un pecado. Y esto entonces nos invita a que nos confesemos, a que nos reconciliemos con Dios. En el caso de las personas que apenas se van a bautizar, pues entonces su confesión sería el bautismo. Su bautismo sería ese momento de perdón de los pecados. Para los que ya estamos bautizados, nuestro compromiso para estar en estado de gracia es confesarnos. Pero esta parte de la confesión lo debemos de llevar a más allá. ¿Y qué significa llevar nuestra confesión más allá de un solo momento? Es estar en estado de gracia. Es decir, en una cosa que se llama gracia habitual. Hacer de la gracia un hábito en mi vida. Se dice que existe una gracia que se llama la gracia actual o la gracia del momento, ¿no? Es decir, yo me acabo de confesar y estoy limpio de pecados. Esa es la gracia actual.
Pero existe una gracia que se llama gracia habitual. Y la gracia habitual se da cuando ¿qué? Cuando yo trato de esforzarme para que ese estado de gracia, esa amistad con Dios, no se vaya de mi vida. También podemos llamarle a esta parte del estado de gracia, tener temor de Dios. Es decir, tener miedo, tener temor de apartarme de Dios y hacer todo lo posible, todas mis fuerzas, pedirle la gracia a Dios de que me ayude a estar en su gracia. Dice más adelante el catecismo, dice, por eso hará todo lo posible para comprender con la fe y con su corazón y con toda su inteligencia, estar siempre con Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Y quién puede administrar la confirmación? ¿Quién? ¿Alguien sabe quién administra la confirmación, Cristian? ¿Te escuchamos, Cristian? ¿Quién administra la confirmación? ¿El padre o el obispo? El obispo se considera como nuestro ministro ordinario. Y ya si él considera importante, invitaría a un sacerdote para poderlo administrar. Veamos qué dice el Yucat. Dice, el sacramento de la confirmación es administrado normalmente por el obispo. Si fuera necesario, el obispo puede encomendárselo a un sacerdote. Esto se da sobre todo cuando son muchas las personas que se van a confirmar. En ese momento, el obispo le concede la gracia de, de poder confirmar. Pero si el obispo no se lo pide, el sacerdote o los sacerdotes no pueden confirmar. Necesitamos que esté un obispo o un delegado del obispo para poder confirmar. Dice, por eso dice, si fuere necesario, el obispo puede encomendárselo a un sacerdote. Dice, en peligro de muerte, cualquier sacerdote puede administrar la confirmación. Es decir, si hay una situación crítica, si hay una situación que lo amerite, también el sacerdote puede administrar la confirmación. Pues muy bien, hoy hemos contestado 3 preguntas más acerca de la confirmación. La primera pregunta que vimos es, ¿qué sucede en la confirmación? ¿Qué sucede en mi vida? ¿Qué pasa en la vida de una persona que se confirma? ¿Qué sucede en la confirmación? ¿Qué aprendieron hoy acerca de qué sucede en la confirmación? Los escucho. Cristian, te escucho. Hacemos un trato con Dios, un contrato con Dios. Muy bien, ¿qué más sucede en nuestra confirmación? Sí, adelante, Emi. Vamos a ver si ahora sí te escuchas. Sí, sí. Tener fe, se nos da la presencia del Espíritu Santo en su totalidad. Dice su catecismo, el que ustedes tienen, dice, ¿qué hace la confirmación en mí? Dice, te encuentras con el Espíritu Santo, que llena tu corazón. Él quiere ser la fuerza de tu vida y tu guía interior. El Espíritu Santo quiere continuar en ti lo que ya comenzó en el bautismo. La palabra confirmación procede de firmare. Es un término latino que significa fortalecer. El Espíritu Santo te fortalece en la fe, te ayuda a conocer a Dios y a actuar con rectitud. Te da la capacidad para permanecer fiel en tu fe y dar testimonio de ella ante los demás. Necesitas su ayuda, pues, es como un sistema de navegación interior que te muestra el camino a lo largo de tu vida. Es
el GPS de tu vida. El día de tu confirmación tú recibes, podemos decir, el GPS de tu vida. Aquel sistema, si hablamos en términos así como de un celular, si tú fueras un celular, tú recibes la aplicación del GPS. Tú le haces, a partir de ese momento, Dios entra en tu vida y Dios te permite que Él pueda ser el timón si tú se lo permites. Luego, la siguiente pregunta que hicimos el día de ahora de qué sucede en la confirmación, que ya vimos que era un contrato, dice quién puede ser confirmado y qué se le exige a una persona que solicita la confirmación. ¿Qué, Emi? ¿Y qué más? Antonio, ¿cuál es el otro requisito? De hecho, no es un requisito la primera comunión. Ahorita sí, ya de adultos, pero no era ese el requisito que habíamos dicho. Sí, ahí continuamos con Ian. A ver, Ian, tener el bautismo y la primera comunión. No, el bautismo sí, la primera comunión no es requisito. Había otro requisito, ¿alguien se acuerda? Emi. Sí, es parte, pero no era el requisito que se mencionó aquí. Decía que era ser bautizado y estar en confesado en estado de gracia, en amistad con Dios, ser amigo de Dios, estar reconciliado con Él, no tener broncas con nuestro Dios, estar bien con Dios. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué recibimos el día de nuestra confirmación? Un contrato en el cual Él se compromete a estar conmigo y yo me comprometo a estar con Él. ¿Qué se necesita entonces para confirmarme? Estar bautizado y estar reconciliado con Dios, es decir, ser amigo de Dios, llevármela bien con Dios, que Dios sea mi amigo. Y eso lo logramos mediante la confesión. Entonces, ¿quién puede ser bautizado? ¿Quién puede ser confirmado? Todas las personas bautizadas que crean en Dios o no crean, porque en el caso de los pequeñitos, hay lugares donde los confirman pequeñitos, pues no necesariamente él cree, pero el requisito es que esté bautizado. Y el segundo requisito es que esté en gracia de Dios. Es decir, que de alguna manera ya se le hayan perdonado los pecados. Y la tercera pregunta fue, ¿quién puede administrar el sacramento de la confirmación? ¿Quién? Emi. Los que ya están bautizados. ¿Quién puede administrar? Cuando se refiere a administrar es quién lo da. Ian, el obispo. Y en caso de muerte, ¿quién? Antonio. ¿Y en qué otro caso? Cristian. El sacerdote, si es, el sacerdote con permiso del obispo o en caso de qué? O en un caso de vida o muerte, puede hacerlo también el sacerdote sin el permiso del obispo, también puede confirmar a una persona. Muy bien, en la pregunta número 73 que viene en su yucat, dice lo siguiente, la 73, ¿qué es un padrino de confirmación? Ojo, porque pues muchos de ustedes van a solicitar un padrino para su sacramento. Vamos a ver qué es un padrino. Dice, el padrino es un católico practicante y confirmado que ayuda al que es confirmado. ¿A qué lo va a ayudar? A ser un buen cristiano, a ser un cristiano convencido y convincente. Ahí te va tu tarea, ¿verdad? ¿Quién tienes pensado que sea tu padrino de confirmación? Pues esa persona que tienes pensado que sea tu padrino de confirmación o tu madrina de confirmación, dice que debe ser
una persona que ya está confirmada, para que vayas preguntando eso, oiga, ¿y usted ya está confirmada? ¿Y usted ya está confirmado, tío? ¿O abuelito? ¿O Panchito, si va a ser tu amigo? ¿O una amiga? Oiga, amiga, hoy es Catalina, hoy es Panchita. ¿Ya estás confirmada? Y entonces, primer requisito, debe de estar confirmada. Segundo requisito, dice, te debe de ayudar a ti, que te vas a confirmar, a ser un cristiano convencido. Un cristiano convencido y convincente. Es decir, que crea en Cristo, que te ayude a creer en Cristo, que te ayude a ser buen cristiano, que te ayude a ser buena persona. Tu padrino no debe de ser una persona que te invite las chelas, o el de jugadera, el de tomaderas, no. El padrino te debe de ayudar a ser mejor cristiano, a ser mejor persona. Entonces, ¿quién puede ser entonces o quién nos debe de ser nuestro padrino de confirmación? Dice aquí, una persona convencida, que nos ayude a nosotros a estar convencidos y a ser convincentes. Dice más adelante su catecismo. El padrino del bautismo comprometido podría ser también el padrino de la confirmación, pero puedes elegir también un nuevo padrino. ¿Sí? Nos dice aquí que nuestro padrino podría ser sin ningún problema el del bautismo, pero que también podemos elegir a un nuevo padrino. Y entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es la labor de un padrino de confirmación o de un padrino de sacramento? ¿Cuál, Hernández? ¿Cuál es la labor de un padrino de confirmación o de primera comunión? De guiarnos hasta Dios, así es. Así es, la finalidad de un padrino es que nos ayude a encontrarnos con Dios diariamente. No solamente ese ratito, que me acompañe, que me ayude a ser mejor persona. Eso es un padrino de confirmación. Muy bien, pues ya para terminar, vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Qué aprendimos el día de ahora? ¿Qué aprendiste el día de ahora? Empezamos con Emi Álvarez. Confirmar. ¿Quién te puede confirmar, Emi? O el obispo. Muy bien. ¿Qué más aprendieron el día de ahora? ¿Qué más se aprendió el día de ahora? Ian. Perfecto, muy bien. ¿Qué más aprendieron el día de ahora? A ver, Brandon, ¿qué aprendiste? Perfecto, Monse del Valle, ¿qué aprendiste hoy? A ver, a ver. Perfecto, muy bien. Cristian, ¿qué aprendiste el día de ahora? Kevin, ¿qué aprendiste el día de ahora? Muy bien, ¿solamente eso aprendieron el día de ahora? A ver, Eduardo, ¿qué otra cosa distinta a lo que nos han estado diciendo aprendiste el día de ahora? A ver, Jesús Romero, mientras, ¿qué otra distinta
cosa distinta aprendimos el día de ahora? ¿Qué se gana uno en la confirmación? ¿Qué ganas con confirmarte? A ver, quien guste. Un contrato con Dios. ¿Y de qué trata ese contrato, Antonio? Ese con- Así es, recibir al Espíritu Santo y mejorar mi relación con Dios. Pues muy bien, jóvenes, terminamos el día de ahora nuestra catequesis que habla de la confirmación. Queda de tarea que ustedes ya pasen esas preguntas, las preguntas que nos hacían falta, hay que estar ya pasadas a su cuaderno. ¿Qué hace la confirmación en mí? ¿Quién administra la confirmación? ¿Y qué es un padrino de confirmación? ¿De acuerdo? Esas tres preguntas ya deben de estar también, entonces, ya en su cuaderno, ¿de acuerdo? Cuando menos lo esperen, se les van a llamar y, vénganse, hoy hay examen. Y les van a pedir que lleven ese cuaderno con las preguntas. Entonces, las estamos viendo despacito, despacito, y hasta el momento ya debemos tener apuntadas desde la pregunta 64 hasta la pregunta, con las del día de ahora, ya debemos de tener hasta la pregunta 73. Además de contestado qué es la confirmación y qué es el bautismo. ¿De acuerdo? Porque eso no viene ahí como pregunta. ¿De acuerdo? Sí, ¿querías decir algo, Hernández? Hasta la 73. ¿De acuerdo? Hasta la 73 ya debe de estar anotada en su cuaderno. Les recuerdo que la pueden contestar con lo que han aprendido. No necesariamente es pasar la pregunta con todo lo que dice ahí. Simplemente, por ejemplo, a la pregunta 72, ¿quién administra la confirmación? Y ya tú le pones con tus palabras el obispo y el sacerdote cuando el obispo se lo permita o en caso de muerte, por ejemplo, ¿no? Y ya no copiaste lo que decía ahí. De eso se tratan las preguntas, que las contestes después de leer ahí o de ver el tema, que las contestes con tus palabras. Por ejemplo, ¿qué le pondrían a la pregunta, ¿qué es un padrino de confirmación? ¿Qué le pondrías, Antonio? Así es, esa respuesta es la que se espera que ustedes pongan en el catecismo. ¿De acuerdo? O sea, eso que dijo Antonio, eso es lo que van a responder. ¿De acuerdo? Y así las preguntas. Vuelvo a repetir, vamos despacito, llevamos poquitas preguntas, si no las has hecho, en un cuaderno, por favor, hay que ir pasando esas preguntas. ¿De acuerdo? Además de que le agregamos donde dice punto de encuentro 2, que es la confirmación, y qué es el bautismo, que esas preguntas, si se fijan, no vienen pero sí son importantes. ¿Qué es el bautismo y qué es la confirmación? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Vi que por aquí preguntaban, um, ¿cómo le hago para las misas? Les comentaba yo hace ratito, bueno, en clases pasadas, que para las misas tienen que llevarse ustedes un papelito con la fecha del día de la misa. Puede ser un cuaderno sin arrancar la hoja, llévense el cuaderno completo y ahí que les vayan firmando sus asistencias a misa. Es importante que asistan a misa. Ahorita se está rezando el rosario a las 7 de la noche y creo que les pueden justificar faltas de misa, creo, escuché. Entonces necesitan ir a preguntar, pregunten si también pueden justificar faltas de misa, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud que tengan, Antonio? Sí, mira,
ahorita por lo pronto tú lleva, a partir de ahora empieza a llevar, ¿de acuerdo? O sea, que no se te olvide estar llevando ese papelito porque sí es importante, ¿de acuerdo? O sea, no, lo importante no es el papel, lo importante es que sí estés yendo a tu misa. Pero en este caso es como una forma de comprobar, pues que estamos asistiendo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este fin de semana, que no se les olvide ese tipo de papelitos. Igual si quieren, después yo les paso una hoja en el cual la pueden imprimir y para que se la lleven, ¿de acuerdo? En lo que nos entregan la oficial. No, 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 dejarla ahí donde todos la firman, ¿de acuerdo? Sí, y a partir de ahora, tú tranquilo, la parte de decir, híjole, no tengo los sellitos, no importa, lo que importaba es que hubiera sido a misa, y si quieres hacer la anotación, ahí haces la anotación, sí vine, pero no traje papelito, sí vine, pero no traje papelito, ¿de acuerdo? Con lápiz, ahí le anotas. Perfecto, ¿alguna duda o inquietud? Muy bien, pues entonces vamos a dar por terminado nuestra sesión del día de ahora. Vamos todos juntos allí en nuestra casa a hacer oración. Acuérdense que tienen el compromiso de hacer oración y decimos en nuestras casas, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, sí, no hay problema que acudan a otra iglesia, no, no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, repito, hay que dejar su nombre completo de todos los que estuvieron aquí presentes. Si hay alguien, que está doble, hay que poner los dos nombres para tomarles la asistencia, ¿de acuerdo? Que pasen bonita noche, gracias. Nos vemos posiblemente mañana, estén atentos. Ya si se cancela por junta, yo les aviso. Gracias y buenas noches. A los A los de YouTube, acuérdense que hay que hacer el comentario de qué aprendió y poner su nombre, si no, no vale como asistencia, ¿de acuerdo? Muy bien, buenas noches a todos, buenas noches y denle like al video. Así busquen como Raúl Guillermo Magallanes Gervasio. Además, yo les mando ahí el link. Yo subo el video y ya de ahí se puede meter al canal, ¿de acuerdo? Busquen mi nombre completo, Raúl Guillermo Magallanes Gervasio, y ahí se pueden meter a recuperar faltas, ¿sale? Con los temas que les falten. Hasta luego, buenas noches.